Había aprendido a sonreír en automático, a decir que todo estaba bien antes de que alguien terminara de preguntar, a cargar el peso de los demás como si fuera lo único que le daba valor. Pero nadie, absolutamente nadie, le preguntaba cuánto pesaba lo que él cargaba por dentro. Se llamaba Mateo. Tenía 34 años, un trabajo estable en una oficina de logística, una familia que lo buscaba cada fin de semana y amigos que lo invitaban a las carnitas o al fútbol los domingos. Por fuera, su vida parecía completa. Por dentro, se sentía como un fantasma caminando entre personas que solo veían su función, nunca su rostro. Todos los días contestaba mensajes, respondía a dudas, ayudaba a resolver problemas que no eran suyos. Y cuando terminaba, cuando por fin se quedaba solo en su cuarto, sentía un silencio tan pesado que le costaba respirar. No era tristeza, no era enojo, era algo peor. Era la ausencia total de él mismo. Su mamá lo llamaba para pedirle que hablara con su hermano menor, que andaba perdido otra vez. Su jefe lo buscaba fuera de horario para que resolviera pedidos urgentes. Sus amigos le escribían cuando necesitaban un favor, un préstamo, una palabra de ánimo. Y Mateo siempre respondía. Siempre estaba disponible, porque eso era lo que se esperaba de él. Pero cuando él necesitaba algo, cuando sentía que se estaba cayendo por dentro, no sabía a quién recurrir, porque nadie le había enseñado a pedir ayuda, porque temía que si dejaba de ser útil dejaría de importar. Una noche, después de una jornada larga en la oficina, llegó a su departamento y se quedó parado frente al espejo del baño. Se vio la cara cansada, las ojeras, la mandíbula tensa, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó en voz alta: ¿cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estoy de verdad? No hubo respuesta, solo el zumbido del refrigerador y el ruido de los coches afuera. Se sentó en el borde de la cama, con el celular en la mano, y revisó los mensajes del día. 12 conversaciones. Todas empezaban con un «Oye, Mateo», seguido de una petición. Ninguna empezaba con un «¿Cómo estás tú?». Esa noche no durmió bien. Soñó que estaba en medio de una fiesta llena de gente, riendo, hablando, pero cuando intentaba decir algo, nadie lo escuchaba. Gritaba y su voz no salía. Movía los brazos y nadie volteaba. Despertó con el pecho apretado y las sábanas húmedas de sudor. Al día siguiente, en la oficina, su compañera Claudia le pidió que cubriera su turno, porque tenía una cita con el dentista. Mateo dijo que sí sin pensarlo. 2 horas después, su primo le escribió para pedirle prestado dinero. Mateo le depositó, aunque él mismo andaba justo. Por la tarde, su papá lo llamó para que pasara a arreglar la llave del baño que goteaba. Mateo fue, arregló la llave, cenó con ellos y regresó a su casa pasadas las 11 de la noche. Se sentó en el sillón todavía con la ropa de trabajo puesta y sintió un cansancio diferente. No era físico, era algo más profundo. Era como si su alma estuviera pidiendo permiso para rendirse. Abrió el celular y empezó a escribir un mensaje en el chat familiar. Hoy fue un día pesado. Me siento agotado. Lo releyó 3 veces y lo borró, porque sabía que iban a contestar con un «échale ganas, mijo» o un «todos estamos cansados». Y eso no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era que alguien preguntara por qué, que alguien se detuviera, que alguien viera más allá de su utilidad. Pasaron los días y Mateo empezó a notar cosas que antes ignoraba. Notó que sus amigos solo lo buscaban cuando necesitaban algo. Notó que su familia daba por hecho que él siempre iba a estar disponible. Notó que en el trabajo lo felicitaban por ser el que siempre resuelve, pero nadie le preguntaba si estaba bien. Y lo más doloroso, notó que él mismo había construido esa imagen. Había enseñado a todos a verlo como el que aguanta todo, el que no se queja, el que siempre dice que sí. Recordó momentos específicos. Aquella vez que canceló una cita médica porque su hermana necesitaba que cuidara a sus hijos. La ocasión en que dejó de ir al gimnasio porque sus compañeros de trabajo siempre le pedían quedarse hasta tarde. Las noches en que no pudo dormir porque estaba resolviendo problemas ajenos en su cabeza.
Había normalizado vivir así. Había normalizado ponerse al final de su propia lista de prioridades. Había normalizado sentirse vacío mientras todos a su alrededor se llenaban de él. Un martes por la noche, mientras cenaba solo frente al televisor, su teléfono empezó a sonar. Era su amigo Rafa. «Compa, ¿puedes prestarme tu coche este fin de semana? El mío está en el taller y necesito ir a Querétaro». Mateo miró la pantalla. Pensó en todas las veces que había prestado su coche. Pensó en las veces que se lo devolvían sucio o sin gasolina. Pensó en que Rafa nunca le había preguntado cómo le iba en la vida. Dejó que el teléfono sonara hasta que se cortó. Rafa volvió a llamar. Mateo no contestó. Un minuto después llegó un mensaje. ¿Estás ahí? Es importante. Mateo dejó el teléfono sobre la mesa y siguió cenando. Sintió un nudo en el estómago. Culpa, pero también algo más, algo parecido a la dignidad. Un sábado por la mañana su amigo Fer lo llamó para pedirle que lo acompañara a devolver un refrigerador que había comprado. Mateo estaba a punto de decir que sí cuando algo dentro de él se detuvo. Una voz pequeña, casi inaudible, le susurró. ¿Y si dices que no? Se quedó callado unos segundos. Fer insistió. ¿Estás ahí, compa? Mateo respiró hondo. No puedo, Fer. Hoy necesito descansar. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Ah, órale. Bueno, pues luego hablamos. Y eso fue todo. No hubo drama. No hubo enojo. Pero Mateo sintió algo extraño. Una mezcla de culpa y alivio. Como si hubiera hecho algo malo, pero al mismo tiempo, algo necesario. Esa tarde no hizo nada productivo. No arregló nada. No ayudó a nadie. Se quedó en su departamento, tomó café, vio una película vieja y se permitió existir sin ser útil. Y fue la primera vez en años que no sintió que estaba desperdiciando el tiempo. Los días siguientes fueron raros. Empezó a medir sus respuestas, a tomarse unos minutos antes de decir que sí, a preguntar si realmente podía o si solo estaba diciendo que sí por costumbre. Y descubrió algo inquietante. Muchas veces decía que sí porque temía que si decía que no, dejarían de buscarlo. Su mamá le pidió que fuera a comprar despensa para la casa. Mateo le dijo que andaba ocupado, pero que podía ir al día siguiente. Ella se sorprendió. ¿Ocupado? Pero si siempre tienes tiempo. Mateo no contestó, solo dijo, mañana voy, ma, te aviso. Esa respuesta tan simple fue un terremoto para él, porque significaba que estaba eligiendo, que estaba poniendo su tiempo, su energía, su existencia en la balanza. Y eso, por pequeño que pareciera, era revolucionario. En el trabajo, cuando su jefe le pidió quedarse tarde otra vez, Mateo respondió, hoy no puedo, pero mañana temprano lo resuelvo. Su jefe frunció el ceño, pero asintió, y Mateo salió a la hora que debía salir. Caminó a casa con una sensación de extrañeza, como si estuviera aprendiendo a habitar su propia vida. No fue fácil. Hubo días en que se sintió egoísta. Hubo momentos en que la culpa lo invadió y pensó en volver a ser el de antes. Pero algo había cambiado. Había visto la verdad y ya no podía ignorarla. Una tarde en el supermercado se encontró con una conocida de la universidad. Platicaron unos minutos. Ella le contó sobre su trabajo, sus hijos, sus planes, y luego, casi al despedirse, le preguntó, ¿y tú, Mateo? ¿Cómo has estado? Fue una pregunta simple, cortés, pero Mateo sintió algo inesperado. Sintió ganas de llorar, porque hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba eso de verdad. Tanto tiempo que una pregunta tan básica se sentía como un regalo. Respondió con honestidad. He estado aprendiendo a cuidarme. Ella sonrió. Qué bueno. Todos deberíamos hacer eso más seguido. Se despidieron. Y Mateo siguió caminando por los pasillos del supermercado con una sensación nueva. La sensación de que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Una noche, sentado en su balcón, escribió en su libreta algo que nunca antes se había permitido pensar. No soy malo por cuidarme. No soy egoísta por decir que no. No valgo menos por tener límites. Leyó esas palabras varias veces, y algo dentro de él se aflojó, como un nudo que llevaba años apretado.
Empezó a buscar conversaciones reales, no solo funcionales. Llamó a un primo que hacía tiempo no veía y le preguntó cómo estaba de verdad. Escuchó, sin interrumpir, sin dar consejos que no le pidieron. Solo escuchó. Y al final, su primo le preguntó, ¿y tú, Mateo? ¿Cómo has estado? Mateo se quedó callado unos segundos y por primera vez respondió con la verdad. La verdad, he estado cansado, pero estoy aprendiendo a cuidarme. Su primo no dijo nada profundo. Solo dijo, qué bueno, compa, te lo mereces. Y eso fue suficiente. Mateo también empezó a alejarse poco a poco de las personas que solo lo buscaban cuando necesitaban algo. No fue dramático, no hubo peleas, simplemente dejó de estar disponible todo el tiempo. Y algunas personas se fueron solas, otras se quedaron, pero con una relación más honesta. Descubrió que la soledad no siempre era mala, a veces era necesaria, a veces era el único espacio donde podía escucharse a sí mismo sin el ruido de las expectativas de los demás. Un viernes por la noche, sus amigos organizaron una reunión. Lo invitaron por el chat grupal. Mateo leyó los mensajes. Pensó en ir, pero también pensó en que llevaba toda la semana corriendo, en que su cuerpo le pedía descanso, en que su mente necesitaba silencio. Escribió en el chat, esta vez no voy a poder, chavos, pero disfruten. Uno de ellos respondió, no seas aguafiestas, Mateo, siempre vas. Y Mateo sintió la presión, la expectativa. Pero esta vez no se dio. La próxima voy, que esté chido. Y apagó el celular. Se quedó en su casa. Preparó una cena tranquila, puso música, leyó un libro que tenía abandonado hacía meses y se dio cuenta de algo fundamental. Estaba disfrutando su propia compañía. Y eso no lo hacía sentir solo, lo hacía sentir completo. Los meses pasaron. Mateo siguió en el proceso. Siguió aprendiendo a poner límites. Siguió eligiendo con quién compartir su tiempo. Siguió practicando decir que no sin dar explicaciones eternas. Siguió aprendiendo que su valor no dependía de cuánto daba, sino de quién era. Un domingo, su mamá organizó una comida familiar. Mateo llegó, saludó, comió, pero esta vez cuando terminó se despidió temprano. Me voy, ma. Tengo cosas que hacer. Su mamá lo miró extrañada. ¿Ya te vas? Pero si apenas llegaste. Mateo sonrió. Sí, ma, pero nos vemos la próxima semana. Su hermano menor lo alcanzó en la puerta. Oye, Mateo, ¿todo bien? Mateo lo miró y por primera vez vio preocupación genuina en sus ojos. Sí, carnal, todo bien. Solo estoy aprendiendo a cuidarme un poco más. Su hermano asintió. Me parece bien. Avísame si necesitas algo. Y eso, tan simple, tan honesto, le recordó a Mateo que algunas personas sí podían verlo. Salió de la casa de sus papás con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido antes. No era que no los quisiera, era que estaba aprendiendo a quererse también a sí mismo. Pasaron más semanas. Mateo empezó a notar que su energía era diferente. Ya no terminaba el día agotado emocionalmente. Ya no sentía que estaba viviendo la vida de otros. Empezó a tener tiempo para cosas que le importaban. Volvió al gimnasio. Retomó la guitarra que tenía guardada. Se inscribió a un taller de fotografía. Y lo más importante, empezó a sentir que su vida le pertenecía. Un día en la oficina, Claudia se le acercó. Oye, Mateo, te noto diferente. Él levantó la vista. ¿Diferente cómo? Ella se encogió de hombros. No sé, como más tranquilo, más presente. Mateo sonrió. Puede ser, he estado trabajando en eso. Claudia se sentó junto a él. ¿Sabes? Yo también he estado así. Como funcionando en automático. Siempre diciendo que sí a todo. Y me da miedo que un día me despierte y me dé cuenta de que no viví mi vida, solo viví para los demás. Mateo la miró. No es tarde para cambiar eso. Claudia asintió. Gracias, Mateo. En serio, fue una conversación pequeña, pero significó mucho, porque Mateo se dio cuenta de que su cambio no solo lo estaba sanando a él, estaba dando permiso a otros para sanar también. Hoy, Mateo sigue aprendiendo, sigue poniendo límites, sigue eligiendo con quién comparte su tiempo y su energía. No es perfecto,
Hay días en que recae, hay días en que dice que sí cuando debería decir que no, pero ahora lo nota, y eso ya es un avance. Porque lo más difícil no fue cambiar a los demás, fue cambiar la forma en que se veía a sí mismo. Fue entender que su valor no dependía de cuánto podía soportar, sino de cuánto podía honrar su propia existencia. Aprendió que las relaciones reales no se construyen sobre la necesidad, sino sobre el respeto mutuo. Aprendió que estar solo no era lo mismo que sentirse solo. Aprendió que podía ser amable sin sacrificarse, que podía ayudar sin perderse, que podía amar sin desaparecer. Y aprendió sobre todo que merecía lo mismo que daba, que merecía ser preguntado, ser visto, ser escuchado, no por lo que hacía, sino por quién era. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida está llena de gente, pero vacía de ti mismo, quiero que sepas algo. No estás solo, y no estás equivocado por querer más, por querer que alguien te pregunte cómo estás, por querer que alguien te vea. Empieza por verte tú, empieza por preguntarte cómo estás, empieza por darte permiso de no estar disponible todo el tiempo, empieza por creer que mereces lo mismo que das. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que era tuya, déjame un comentario. Cuéntame qué fue lo que más te resonó. Cuéntame si también has sentido esa invisibilidad. Cuéntame qué estás haciendo para recuperarte. Comparte tu historia. Porque a veces, saber que alguien más entiende es suficiente para empezar a sanar. Suscríbete a este canal si quieres más historias reales. Historias que te recuerden que no estás solo, que tus emociones importan, que tu vida, aunque nadie la vea, tiene un valor inmenso. Historias que te ayuden a recordar que cuidarte no es egoísmo, es supervivencia. Gracias por estar aquí. Gracias por leer hasta el final. Gracias por darte cuenta de que tú también mereces ser visto. Gracias por elegir, aunque sea hoy, empezar a cuidarte. Porque el mundo necesita personas que sepan dar, pero también necesita personas que sepan recibir. Y sobre todo, necesita personas que entiendan que no pueden seguir dando desde el vacío. Tu vida importa, tu cansancio importa, tus límites importan. Y tú, con todo y tu historia, mereces ser visto.